Recording. Así que perfecto. Bien. Bueno, voy a empezar yo presentando a Ana Martínez Castillo, poeta, narradora y crítica literaria. Y por supuesto, como bien vamos a ver hoy, también compiladora de diversas antologías. Entre sus poemarios cuentan Bajo la sombra del árbol en llamas, La danza de la vieja, Me vestirán con ceniza y De lo terrible. Y en el ámbito de la narrativa vamos a mencionar unas colecciones de relatos como son Reliquias y Ofrendas. Y por supuesto, ahora el libro que justo vamos a presentar en unos minutos. Así que gracias y bienvenida a esta jornada de letras. Muchas gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias. Y en cuanto a David Roa, es escritor, catedrático en la Universidad de Alcalá, también dirige el grupo de estudios sobre lo fantástico en la Universidad de Barcelona. Y bueno, además de su amplísimo recorrido teórico y crítico sobre lo fantástico, que lo han convertido en referente del mismo, también queríamos destacar su profesionalización editorial y literaria relacionada con este modo. Es autor, entre otros, de los volúmenes de cuentos Horrores cotidianos o Monstruario y de las novelas Celuloide sangriento y La estrategia del koala. Ha publicado también los libros de cuentos Distorsiones, Bienvenido a Incalán e Invasión. Varios de sus relatos han sido traducidos a distintos idiomas como el portugués, el francés, el inglés, el italiano, el croata, el serbio o el griego. Como especialista en lo fantástico, entre sus ensayos cabe destacar Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico, que recibió el cuarto Premio Málaga de ensayo, y recientemente ha publicado Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea y Cronología alterada, lo fantástico y la transgresión del tiempo. Pues bienvenido y es para nosotras y para nosotros un auténtico honor y un placer que estéis aquí presentando este libro. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y pues no sabíamos si, porque claro, queríamos que principalmente hablarais sobre el libro para no ocupar nosotros mucho espacio, pero si queréis también tenemos algunas preguntas preparadas, no sé si lo preferís así o... Sí, estamos preparados para todo. O sea, Vale. en vuestras manos estamos, lo que os parezca mejor. Vale, pues si quieres empieza tú, José, y luego voy yo, así o como tú ves. Sí, sí, sin problema, sin problema. Queremos consultarlo antes simplemente pues, por saber, por supuesto, no solo vuestra opinión, sino para intentar consensuar un poquito, ¿no? El ritmo de la entrevista, que más bien es una presentación, ¿no? Pero también que a veces se confunde con la misma, ¿no? Muy bien. En el, como para empezar a preguntar así aspectos quizás más formales o incluso más relacionados con la edición, vimos justo que este libro se había publicado en la editorial Eolas, dentro de una colección que creo que está siendo muy importante en el género fantástico, que creo que se llama, si no estoy equivocado, Las Puertas puertas del del pozo. bosque. Sí. Y justamente queríamos preguntaros cómo llegáis, ¿no? a esta editorial o cómo habéis decidido, o por qué incluso habéis decidido publicar en ella, ¿no? Porque habiendo como muchas, ¿no? que también se especializan en lo fantástico, me parece muy interesante empezar por ahí para saber vuestra opinión y conocerla. No sé, empiezo yo, empiezas tú, Ana. Empieza tú, si quieres. A ver, no, bueno, mira, por antigüedad con la editorial, la verdad es que tanto Ana como yo llevamos mucho tiempo colaborando con Eolas, con esta colección, que además la funda y la directora junto a Ana Bello es Natalia Álvarez, que es colega mía del área de teoría, bien conocida en los estudios sobre lo fantástico y la monstruosidad. Llevamos años, bueno, no sé, 15 años colaborando juntos en proyectos, en congresos y tal. Y cuando ella decidió crear esta colección centrada en eso, en el mundo de lo fantástico, lo insólito y hermanos y hermanas, pues fue enseguida, pues eso, decir, pues cuenta conmigo para lo que quiera, por decirlo de algún modo.
Y empezaron a surgir la posibilidad de hacer antologías. Ahí publicamos Ana Casas y yo Las mil caras del monstruo, que es una antología del monstruo en la narrativa española contemporánea. Yo publiqué algún ensayo que había publicado antes y que estaba por ahí perdido. Después volvimos Ana y yo a hacer Ana Casas, no Martínez Castillo, a la que ahora volveremos. Hicimos una antología sobre el modernismo y el cuento fantástico español en esa época. Y después se cruzó la otra Ana, Ana Martínez Castillo, que ella irrumpió desde el lado de la ficción y que ahora le paso a ella la palabra, pero que ya digo, fue un flujo de... O sea, no fue escogerla, sino que en el fondo fuimos escogidos por Eolas para trabajar juntos con ella. Y ese es digamos, mi lado histórico en relación con la editorial. Sí, yo tengo experiencia con eolas en esta colección porque mis dos antologías de mis dos libros de relatos, Reliquias y Ofrendas, pues fueron publicados ahí, ¿no? Entonces la experiencia fue muy buena. Es una colección que yo creo que está eh, súper reconocida en el ámbito de lo fantástico y bueno, pues nos pareció que era una buena casa para que viera la luz este volumen, pues porque, pues eso, por afinidad y porque temática pues nos cuadraba y para qué estar por ahí buscando si ya habíamos encontrado el hogar, ¿no? Y bueno, fue un poquito con eso y la verdad es que nos consta además, sabemos porque conocemos perfectamente la editorial que hacen un buen trabajo de edición y que el libro iba a quedar muy bien. Y Eh, bueno, sí. Sí, sí, pues hablando ahora del título, claro, nos llamó mucho la atención, ¿no? Que justo estábamos intentando, pues, crear es una jornada pensándola especialmente, sí, la relación entre literatura y terror, pero había una parte, o queríamos que hubiera una parte muy importante de pensar el terror desde lo rural. Y entonces nos encontramos, nos cruzamos con este título y fue como una casualidad, ¿no? Maravillosa que justo este año se hubiera publicado agrohorror. Eh, que al final es un término que habéis acuñado, porque creo que no existía previamente. Y nos gustaría preguntaros, aunque sale en el prólogo, pero para que lo puedan escuchar aquí, pues, nuestros oyentes, ¿qué entienden por agrohorror? ¿Empiezo yo en esta Tú ocasión? eres tú eres la madre del cordero, con lo cual tienes que empezar tú. Porque Ana inventó el término, con lo cual es ella. Bueno, yo creo que el término estaba ahí en el aire, Está era un flotando. clamor, era un clamor. Se Exacto. necesitaba en este país, en lo fantástico, ya urgentemente que se mirara el ruralismo, que está tan de moda en los últimos tiempos, desde una perspectiva fantástica. Huyendo además de lo que sería el folk horror, que luego si queréis hablamos de esa separación que hay entre lo que concebimos nosotros como agro horror y lo que se concibe como folk horror. Em, Se nos ocurrió, bueno, vimos que el término agro-horror reunía, ¿no? Un poco pues, esas dos vertientes de convertir lo rural en fantástico, una vuelta de tuerca más al ruralismo, ¿no? Desde distintas perspectivas. Porque nosotros en el prólogo hablamos de, del esperpento, lo vinculamos con Valle Inclán. Decimos que el agrorror es como una distorsión de la realidad a través de dos espejos cóncavos, uno que sería lo grotesco, que sería llevar las cosas un poquito al límite, esa ruralidad al límite, ¿no? Como queriendo buscar una ruralidad no idealizada, ¿no? Por separarnos del ruralismo realista que tiende a esa idealización, tirar un poco por el tremendismo de alguna manera, aunque también hay vinculaciones más líricas, bueno, de distinto tipo. Y luego el otro espejo distorsionante, quizás el más subversivo, es el de convertirlo en fantástico, en insólito o en inusual. Eh, y bueno, pues la base del horror es esa, ¿no? Distorsionar la realidad rural, fijándonos en aspectos que transitan lo surrealista, que pueden transitar lo más macabro, que incluso se van por lo lírico,
y además con ese punto insólito. Pero siempre siendo las condiciones un poquito del agrohorror es que sean relatos eminentemente realistas, vinculados, o sea, ubicados en un pueblo, pero que no, lo que ocurre ahí entra dentro de las dinámicas del pueblo. No lo podemos trasladar la misma historia a la ciudad, no funcionaría igual. Para eso también tenemos que utilizar, bueno, aparte del espacio, que esté bien integrado en lo que es en la historia, el habla local, las distintas hablas locales, ¿no? Entonces, bueno, pues es crear eso, una narración realista que se va a romper con esa distorsión, tirándolo hacia la parte oscura, no idealizada, eh, de lo rural y luego con esa segunda vuelta fantástica. Le paso la palabra a David para completar la definición. No, hombre, yo andar en eso, porque lo que decía hace Ana un momentito, ¿no? Lo de que el ruralismo se está poniendo de moda desde hace unos años, yo creo que fue lo que nos hizo darnos cuenta. Y yo siempre que hacemos presentaciones y charlas siempre digo que el término es culpa de Ana porque salió, no recuerdo cuándo, 2022, 2023, no recuerdo cuándo fue, y era porque coincidíamos todos en plantear que estaba ahí en el ambiente eso, ¿no? Estaba en el ambiente no solo el interés por lo rural, que ya viene desde principios de la década del 10 y que hay muchos trabajos ya sobre el nuevo ruralismo o lo neorural, que es un término yo creo que erróneo, pero mejor hablar de ruralismo, en la literatura realista, en el cine, etcétera, pero nosotros nos empezamos a dar cuenta de que había una especie de eso, ¿no? De un mar de fondo que cada vez estaba pugnando por salir, que tanto en la narrativa como en el cine o en el cómic se estaba viendo eso, ese interés por la ambientación rural llevada, como dice Ana, o bien hacia lo fantástico puro o bien hacia lo insólito, es decir, a lo raro, pero sin acabar de cruzar la barrera, pero sí distorsionando la ruralidad, pero reconociendo una ruralidad que es la tontamente llamada real. Es decir, lo que decían, aquí no hay idealización, esto no es panza de burro o no es feria, aquí no hay un placer, qué bonito es el pueblo y volvamos todos al pueblo porque la ciudad es horrible, sino el pueblo y la ciudad son dos ámbitos tan perfectos para lo real como para lo inquietante. Y nosotros vimos eso, que había esa recurrencia, que había ese interés que nosotros mismos, y Ana la primera, estaba explorando ese lado y yo creo que ahora podemos meterlo, ¿no? Que ya lo mencionaba antes Ana, alejándonos de esquemas que no por reivindicar lo patrio ni lo nacional ni nada así, sino por reivindicar otras formas de ver el mundo rural que no tienen por qué ser esos esquemas tan cuadriculados del folk horror, que es estupendo, que hay gente en España que está haciendo folk horror en literatura y en cine estupendo, pero que a mí me parece a veces muy impostado, que me parece como muy de meterlo todo dentro del mismo cajón, es decir, buscar eso, religiones primigenias, cultos extraños, etcétera, y trasladarlos a un ámbito en el que pues eso, a lo mejor como pasa en Midsommar, en medio de un pueblo de Suecia, funciona muy bien, o en los Highlands de Escocia, pero a lo mejor en un pueblo de Albacete o en un pueblo de Galicia, pues sí o no, o da igual, porque nosotros estábamos viendo que este tipo de ficciones iban por otro lado, que estaban buscando una vinculación con el presente, con lo que está pasando ahora en la vida rural, y eso, como decía Ana, pues meterlo con un espejo y otro espejo hace que salga el agrohorror, que salga esa distorsión que a veces puede incluso llegar al humor, a lo grotesco y otras veces a lo más serio y terrible o a lo más oscuro, pensad las bestas, que ahí parece el ejemplo perfecto en el cine realista de agro-horror, que busca eso, busca mostrar cómo el mundo rural del presente es un ámbito perfecto para explorar los límites de lo real, los límites del horror, los límites de lo inquietante. Ujú. Y sí, no sé si quieres seguir, José, o porque es que se me ocurren un montón de... No, tranquila, estaba justamente tomando nota, pero sigue, sigue porque creo que podemos tirar de este hilo y por supuesto ahora pregunto yo también, a ver, y vamos afinando sin ningún problema, claro. Vale. Sí, porque yo estaba pensando que, claro, el agrohorror en este sentido, en su definición teórica, ¿no? Podríamos decir, tiene mucho también que ver con la definición teórica de fantástico que tú planteas, ¿no? David, en el sentido de partir siempre de lo real
y que luego haya esa transgresión hacia lo fantástico. Y en ese sentido, ¿dónde queda el agro-horror dentro de la categoría de lo fantástico? ¿O no queda? O sea, Queda sí. y no queda. Es decir, nosotros lo que vimos al ir montando y a ir invitando a escritores y escritoras que ya habían. Fíjate que la antología se monta con escritores y escritoras que muchos de nosotros no sabíamos que habíamos hecho agro-horror antes o que estábamos haciendo agro-horror porque no había una conciencia. Y eso fue Ana a inventar el término, empezar a mover la máquina y empezar a encontrar una familia muy grande, que pensábamos que era más pequeña y la familia es muy grande. Y no solo, desde que esto apareció en enero, ya estamos y ya estábamos haciendo broma con Ana de hacer un volumen 2 porque se están añadiendo más colegos y colegas a la familia. Vinculado a lo fantástico, sí y no. Es decir, lo grande del agro-horror es que no se mueve y por eso fíjate que la antología la titulamos de lo insólito rural para no restringirnos a ese ámbito como tú decías, que yo defino siempre muy estrictamente de lo fantástico vinculado a la irrupción de lo imposible. Aquí hay cuentos, por ejemplo, el mío, de la antología, no por destacar uno porque sea el mío, sino el mío no es fantástico, el mío es un cuento mm, raruno, pero quiero decir que no está pasando nada que cruces a los límites de lo real, sino que estás en un ámbito demasiado descontrolado que después ya si queréis hablamos, pero me pasó a mí de verdad, o sea que eso después ya lo exploraremos. Sin embargo, el de Ana es un cuento perfecta y puramente fantástico, con la erupción de Suexa, de ese conejo absolutamente delirante, monstruoso. Pilar Adón se mueve en un ámbito mucho más casi poético surreal, o José Ovejero se mueve en un ámbito que está entre medios, o Eduardo Moreno es puramente fantástico, o yo qué sé, o Fernando Navarro se mueve en el puramente realista, ¿no? Aunque sea un cuento es brutal, ¿no? Yo creo que lo interesante es eso, que el agro-horror desborda, porque lo interesante es eso, los dos términos, agro y horror. Y el horror se puede manifestar por una vía absolutamente y puramente realista, como ir hacia lo fantástico, que quizá en el cuento el más estratosférico sería el de Ana, con ese conejo Lovecraftiano que viene a sembrar el horror en el pueblo, ¿no? Pero entre esos dos puntos hay un amplio abanico de posibilidades y eso es lo interesante. Y por eso, Ana, fíjate, antes decía ella, fantástico, inusual, insólito, es decir, todas esas categorías que estamos ahora manejando que no tienen por qué ser estrictamente fantásticas, pero que sí que buscan la inquietud. Yo creo que todos, hasta incluso el que busca más el juego humorístico, podría ser también el de Ana, es un cuento muy inquietante, ¿no? Ese monstruo terrorífico que siembra el terror en el pueblo. Sí, ese yo creo que es el juego que estamos planteando. No, pues muchísimas gracias por esta última aclaración, ¿no? Para poder ver bien quizás hacia dónde nos estamos dirigiendo o hacia dónde se puede uno orientar en el campo no solo de la ruralidad, sino también de la posibilidad de que ese terror, ¿no? Asociado puede que en el siglo XX con lo urbano, creo que a lo mejor ha habido como un dominio ahí más grande de la literatura terrorífica urbana, que se pueda también dar esa misma circunstancia o esa misma desviación, entre comillas, de una norma en las zonas rurales. Yo, justo derivado de esto, quería hacer una pregunta en relación a lo que has dicho, que creo que has comentado que no se debería hablar de neoruralismo, sino de ruralidad. Y me gustaría saber, me gustaría como que desarrollase un poco más esa idea y conocer vuestra perspectiva, porque hoy vemos neorural en todos sitios. Entonces, claro, eso es como muy importante también para nosotros y vamos, para el propio término, ¿no? O sea, si Yo, podéis. si te quieres, doy una pincelada y le paso la palabra a Ana, que también tiene mucho que decir al respecto. Por Ojalá supuesto. estuviera aquí Raúl Molina, que es nuestro colega con el que estamos trabajando últimamente mucho, está en mi proyecto de investigación y tal, y él es uno de los que estamos trabajando en ruralidad, y es el que me ha enseñado a mí. O sea, yo lo que sé de ruralidad y teórica, me refiero, lo he leído a él, a Raúl Molina Gil. Y él planteaba eso, ¿no? Que la idea de lo neorrural, en el fondo, lo que está hablando es de ese tipo de literatura que surge del tipo la tipa, que es del mundo urbano y se va al pueblo y se queda sorprendidísimo o fascinado, horrorizado con el mundo rural, pero que no está hablando desde dentro. La idea del ruralismo, yo creo que es un concepto mucho más amplio, y aquí ya digo, no soy un experto en el asunto, no voy a meter la pata, pero sí que es la idea de explicar
eso, ¿no? La experiencia de lo rural, que puede ser eso, la del individuo que llega al pueblo, la individua que llega al pueblo nuevo, que viene de la ciudad, que escapa de eso y tiene esa nueva, o lo que nosotros, y ahora te paso la palabra, Ana, sobre todo también estamos reivindicando mucho ya desde nuestra perspectiva del agrohorror, que es la experiencia desde dentro. Es decir, que no solo es, y mi cuento, por ejemplo, juega con el tipo que llega de fuera al mundo rural, que es muy propio del folk horror, ¿no? Ese individuo que no sabe cómo llega a un sitio y se encuentra con el horror. Pero yo creo que también hay muchos cuentos de aquí que están, eso, ahondando en lo que es el ruralismo, en la ruralidad del presente, que es vivir en un pueblo cualquiera y lo que tú decías, que el terror que viene de lo rural a principios del siglo XIX se convierte en un terreno urbano y que quizá ahora pues estamos, yo creo que gracias al impulso del ruralismo en general, de lo rural, nos está eso, ¿no? Yendo hacia otros campos diversos. Y después hablaremos, por ejemplo, si queréis, de Enrique Buleo, que ella mezcla el horror, lo fantástico, el humor, la comedia con todo esto. Pero, Ana, te paso a ti la palabra. Sí, yo creo, yo considero que realmente el agrohorror lo que cuenta es una suerte de intrahistoria siniestra. Es una intrahistoria de las pequeñas poblaciones rurales, de los pueblos de España, eh, de toda la vida, bueno, los pueblos de España, porque nosotros de aquí, pero lo podemos vincular. De hecho, hay una corriente agrohorror griega, por cierto, os lo comento. Se está sumando aquí cada vez más gente, pero es una suerte de intrahistoria, ¿no? Entonces, siempre da la sensación de que en la historia de la literatura, de nuestra literatura, lo rural venía, cuando se salía de lo realista, venía de la mano siempre del folclore, de la recuperación de las leyendas, de cierta cosa mítica, ¿no? Ahí, que si las brujas, los duendes, que si llega alguien, todos tenemos en mente a Pardo Bazán, tenemos en mente a Gustavo Adolfo Bécquer, La Cruz del Diablo. Eh, y siempre creo que lo fantástico rural se había tratado desde esa forma, desde esa mirada, ¿no? Pero nunca desde una intrahistoria, por recoger el término de Unamuno. Las pequeñas historias de la gente pequeña de los pueblos pequeños, normales y corrientes, mondos y lirondos, a los cuales, en el presente, por supuesto, pues nada, que si tienen que ir a echar el mal de ojo a la vecina, cargársela o hacer una ouija para hablar con que se les ha muerto alguien, pues van y lo hacen tranquilamente, porque lo fantástico también forma parte de la vida cotidiana. Nuestra historia rural está llena de ejemplos. A mí siempre me viene a la cabeza porque me encanta la historia por lo truculento, porque yo suelo irme hacia el lado horror truculento, son los hermanos Izquierdo. No hay nada más cotidiano que odiar a tu vecino y salir una noche tonta a cazar tórtolas, como dijeron. ¿No? ¿Dónde vais a cazar tórtolas? Bueno, pues eso pasó en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, la ruralidad tiene un punto oscuro y tiene un punto extraño, tiene un punto surrealista, tiene un punto raro. No tiene por qué tener ese punto idealizado de vuelvo al pueblo. Esa es la... No, eso es un poquito lo que reclama el agrohorror, ¿no? Es esa visión que la habíamos visto reflejada en el cine, pero no la habíamos visto tanto reflejada en literatura. Entonces, bueno, pues eso por además así también se separa del folk horror, que no deja de ser, yo siempre imagino el folk horror, hago un paralelismo en lo que es el gótico al terror, pues el folk horror al agro-horror. El gótico es un miedo idealizado, es el castillo, los tópicos, y el folclore igual, ¿no? Son los tópicos idealizados también, ¿no? Y siempre con ese recurso del que viene de fuera. Pero aquí estamos dentro. Somos una señora de Cuenca, en un pueblo pequeño, de la Huérguina, en Cuenca, y vamos a invocar a los muertos, por poner un ejemplo, ¿no? Algo así. O veo una cosa muy rara cuando salgo. Eh, Intrahistoria. Estamos hablando un poquito de intrahistoria desde mi punto de vista. Y después, permitidme que meta yo aquí una cucharilla, también escapar de la visión burlona, ridiculizadora del mundo rural.
Aquí no hay en ninguno de los cuentos, si habéis podido echarle una ojeada al libro entera, veréis que nadie está ni burlándose, ni caricaturizando, ni jugando con el cateto con boina, porque es todo lo contrario, ni lo está idealizando, o sea, estamos eso, en la cotidianidad real, que lo que decía Ana, aquí no hay ni qué maravilloso es el pueblo, ni qué tontos son los de pueblo, sino que esto es el pueblo y vamos a ver eso, cómo es un ámbito tan maravilloso, no en el sentido teórico, sino un ámbito genial para explorar hasta dónde podemos llevar la realidad o el horror. Pero Mm. sin eso, sin ni caricaturas ni idealizaciones. Y yo creo que eso era algo que no se estaba haciendo, o que estaba haciendo, como dice Ana, el cine sí que nos había abierto puertas y el cine gallego últimamente estaba haciendo muchas cosas muy interesantes al respecto, pero faltaba reordenarlo. Yo creo que la antología, también lo que hemos hecho Ana y yo es dar muchas vueltas al asunto cuando escribíamos el prólogo y después organizamos un simposio en la Universidad de Alcalá en mayo, todo dedicado de un día entero al agrohorror, desde el cine, desde la literatura, y fuimos viendo cómo iban saliendo. Solo en este año 25, cómo íbamos encontrándonos un montón de autores y autoras que estaban metidos ahí y que de golpe ahora, pues hace poco se publica una Amancio, Vampiro de Pueblo, creo que es una novela de un tipo que era un corto y que lo ha convertido en novela, y el Diario de León nos citaba a Ana y a mí porque decían que era una novela de agrohorror. O sea que ya el término, ya habían encontrado cómo bautizar a la novela. Yo he visto el corto el otro día, es así, es interesante y es eso, es puro pueblo, el tipo de pueblo que es un vampiro que vive en su mierda de pueblo ahí, en la casa medio abandonada y ya está. O sea, sin eso, sin transilvanos, ni góticos, como decía Ana, ni castillos en Qatar, ni nada, una mierda de casa pues normal. Ahí está la idea, ¿no? Yo creo que es en la reivindicación también de la normalidad anormal de lo rural. Muy importante esto de la no ridiculización, porque Claro, de la manera en la cual se ha visto lo rural ha sido eso, desde las alturas del urbanita que dice, ah, mira, Paco Martínez Soria. Eh, exactamente. claro, no. Además partimos que muchos somos, no, somos de pueblo o casi, entonces sabemos lo que es el pueblo. Nosotros decíamos en el prólogo que un poco, esto es como cuando Valle Inclán se ríe de los poetas modernistas y él es un poeta modernista, ¿no? Legítimamente se ríe incluso de sí mismo en Luces de Bohemia. Bueno, pues esto igual, se refleja el pueblo desde el conocimiento de las dinámicas del pueblo, que eso sabemos todos que son muy raras. Sí, es como justo eso, ¿no? Como buscar la cotidianeidad y también importante subrayar, como decíais, ¿no? Que esa no ridiculización, que muchas veces también tiene que ver mucho con la exotización, creo, ¿no? Claro. O con la cosificación, tampoco se hace desde el agrohorror, quiero decir, del lenguaje o del habla, ¿no? Del habla popular o del habla local, simplemente pues está como pues eso, como algo, ¿no? Y yo sí que quería preguntar, porque más o menos se está leyendo entre líneas, desde cuándo veis esta tendencia o que veis que la tendencia, ¿no? Como que parece que sí que había en el cine, pero ¿cuándo exactamente pondríais, o aproximadamente, la fecha de arranque, ¿no? Del agrohorror? ¿Desde cuándo puede hablarse de agrohorror? Porque es curioso que eso, en total hay 10 textos, ¿no? 10 cuentos en la antología, y 8 son inéditos y 2, el de Ana Martínez Castillo es de 2001 y no, son no, no, y Fantasma de José Ovejero de 2024, que tampoco, exacto, que creía que el de David Roas también Ya. era, no, es inédito también, exacto. Entonces son 8 textos inéditos y por eso me llamaba la atención para ver cuándo más o menos situaríais, ¿no? Esta tendencia. Pues yo no sabría decirte. A ver, yo mi cuento lo escribí, se publicó en el volumen de ofrendas en el 2021, creo, Sí, pero sí. he escrito antes, estaba ahí guardado, a la espera, acechando. Pero, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que esto de escribir agrohorror es una cosa que ha surgido así, que surgía porque lo pedía el cuerpo de la gente. Lo que pasa es que no se le había puesto nombre. Claro.
Entonces, sí, la tendencia estaba en cosas sueltas, en relatos sueltos, en algunas novelas sueltas, pero no, pero siempre era no sé, era o folk horror o se metía la etiqueta de Claro, ruralismo, no sé cómo. claro. Pero no tenía, no estaba creada la etiqueta de agro horror como tal. Pero no sé, Robas, tú pones A una ver, yo ficha. rastreando, y ahora que bueno, el año que viene ya os anuncio que sacaremos de ese simposio también en Eolas, ya porque tenemos que vincular ahí el agrorror con Eolas, sacaremos un libro de todas las ponencias que se presentaron en mayo en el simposio de la Universidad de Alcalá. Y ahí yo planteaba en un artículo ahí más teórico, más de definir y de buscar eso, lo que estáis planteando. Hice un rastreo, ya teníamos en la cabeza algunas obras y por eso invitamos a Ana y yo a los que están en la antología, pero yo creo que es un fenómeno que yo no me iría más atrás como fenómeno un poco recurrente, ¿eh? Porque siempre hay un ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora en mayo, no, en abril sacaré un libro entero de cuentos de agrorror en páginas de espuma y ahí he recuperado un cuento del año 96 que yo escribí a lo loco, homenajeando a Faulkner, que es un cuento ahí sí que es súper trash, súper tarado, pero yo lo hice por jugar con el lenguaje y por jugar con una historia de dos niños que viven en un mundo rural salvaje y tal, ¿no? Pero ahora digo, ostras, pues mira, lo que decía Ana, estábamos haciendo agro-horror sin darnos cuenta. Yo creo, yo lo situaría en torno al 18, 19, por ahí, ¿eh? Fijaos que es una cosa muy, muy reciente, como con lo de la ruralidad explota todo en torno al año 2011, 2010, 2012. Pues yo creo que esto viene un poquito, pensar que en ese momento inmediatamente es cuando está saliendo Asbestas, cuando va a salir Cerdita, cuando estaba Oquearde, también otra película gallega realista sobre los pirómanos. Está O Corpo Aberto, otra película gallega que hay más folk horror porque lo ambientan en un siglo XIX con tradiciones gallegas, etcétera. Pero yo creo que es eso. Y la literatura del 20 es La Forastera de Olga Merino. Yo creo que estamos ahí, sobre el 19 o el 20, donde empieza la gente a hacer sus cosas, como decía Ana, y aquí no hay una voluntad de vamos a hacer un grupo, una generación o un tal, sino que la gente estaba escribiendo o estábamos escribiendo cosas, igualmente Ana en sus ofrendas y en reliquias, yo creo que ya también está jugando con algunos elementos de ambientados en el mundo de la ruralidad inquietante, pero la antología, pensad, como tú decías, Carmen, que solo hay dos publicados y uno fue porque yo le di la bronca a Ana que teníamos que publicar el del conejo, que era como el origen de todo, la bomba que despertó a la bestia, pero lo demás son encargados. O sea, nosotros acudimos a colegas o a gente que habíamos leído cosas precedentes, pensad que la novela de donde sacamos el cuento capítulo de Pepe Ovejeros, de una novela que es del 22, creo que no, 23, ya no me acuerdo cuándo salió. Vibración, o sea, súper reciente, si no 24. Y que vimos ahí cosas, ¿no? Y dijimos, otra, vamos a invitar amigos y amigas o a gente que conocemos por leerlos, que vemos ahí. Y Fernando Navarro había publicado su primer libro, Malaventura en Impedimenta, y justo después de nuestra antología saca Crisálida, que es una novela de agro-horror. Carolina Sarmiento, lo mismo, había publicado 2 años antes una novela, Fresno, que puede ser folk horror, puede ser agro horror, no hay ningún problema, pero que dijimos, oye, y a todos los invitamos y todos dijeron, participamos encantados, y todos menos Olga Merino, que no pudo por cuestiones de calendarios y tal, el resto les pareció la idea. Ana y yo les mandamos lo que entendíamos en ese momento que podía ser el agro horror y todos se lanzaron a escribir para el libro. O sea, que todos hemos escrito, menos los dos editados ya antes, escrito para la antología. O sea, que están hechos pensando ya en la idea del agro-horror. Y ya habéis visto que son variedades súper diversas. ¿Eh? Lo mejor del libro fue que nadie sabía lo que escribían los demás y nadie se ha repetido. Cosa que también para Ana y a mí fue un gusto y lo hemos dicho en cada presentación. De golpe encontrarte que la gente estaba haciendo un tipo de género, si ya podemos llamarle así o lo que sea, súper abierto. Y eso yo creo que es lo que también más valor le da, ¿no? Que si todos los cuentos fueran iguales, sería realmente una antología muy, eso, aburrida o trivial, ¿no? Y aquí hay mucho de todo. Yo creo que lo más satisfactorio de la antología, yo creo que es eso, la variedad.
Sí, es que además cada uno interpretó a Claro, su manera los parámetros que nosotros les decíamos, ¿no? De lo que es el agrohorror, esto, ¿no? Que estaba en construcción en ese momento. claro. Y, y cada uno tiró un poco siendo ellos mismos, claro, porque tampoco, o sea, Pilar Adón escribe como Pilar Adón y Ovejero escribe como escribe Ovejero. Entonces cada uno tiró por su parte, su visión de lo rural particular, ¿no? Pero siempre unos son más grotescos, otros son más líricos, como hemos visto, otros son más terror estándar. Pero siempre tiene esa ruralidad ahí, que no es una excusa, no es mero atrecho, se necesita. Siempre hay una visión más o menos realista de lo que es el mundo rural y se muestra lo cotidiano. Eh, y luego los estilos y los enfoques, pues eso, cada uno le ha dado su toque. Porque he visto alguna vez, alguien ha comentado, bueno, pero es que algunos cuentos no cuadran con la descripción que estáis dando de agrohorror. Es que cada uno es cada uno. Si no, Sí, entonces qué aburrido, claro. claro. Mm. No, pues impresionante, la verdad. Bueno, creo que justo tenemos un mensaje en el grupo. Sí, hay una pregunta. Podemos abrir también turno de Por preguntas. supuesto, por También lo supuesto. teníamos pensado hacer también, pero hay una por aquí, así que sí, pues la podemos soltar ahora. Sí, 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 La sin leemos problema. en voz alta por si acaso, es que no sé si el chat se ve en YouTube. No tengo ni idea. Bueno, Vamos a veo, leerlo. la leo. Es de Antonio Rodríguez Sánchez y pregunta. En lo referente al propio término y teniendo en cuenta el debate ya tradicional entre el límite presente entre las categorías de terror y horror, ¿fue deliberada la elección del término agrohorror y no agroterror? Eso es una, yo creo, y ahora me meto porque este es un debate que llevamos años y años haciendo en la teoría de lo fantástico y la teoría del horror. ¿Realmente alguien ya sabe lo que es, de qué cómo, cómo diferenciar el terror y el horror? Yo creo que es algo en el siglo XVIII. La gente lo tenía muy claro, ¿no? La gente estaba distinguiendo esas experiencias de un modo muy claro, ¿eh? Y no me voy a poner ahora en plan profe a dar la tabarra, pero es una cosa que viene muy de antiguo, ¿no? Viene de los conceptos aristotélicos de terror y horror. Y las autoras, pienso en Anne Radcliffe y en otra gente del siglo XVIII, sabían perfectamente, ¿no? El terror era una cosa mucho más no mostrada y el horror era cruzar hacia lo más visible, lo más perturbador, lo más brutal, ¿no? Yo creo que ahora ya terror y horror los hemos convertido en términos intercambiables, como miedo. ¿Qué demonios es el miedo? Yo cuando hablo del miedo en mis clases, los alumnos me dicen, pero si eso no me da miedo, bueno, da igual, es una experiencia inquietante, una experiencia yo creo que cuando, y ahora me meto, pero que lo diga Ana, porque ella fue, ya digo, la que, yo creo que sonaba mejor. Y yo creo también porque estaba el folk horror detrás y era como nuestra, bueno, no sé, yo es que hice mi presentación en aquel congreso era una especie casi de ir contra el folk horror, ¿no? No todo es folk horror en el mundo, ¿no? Y de algún modo, no sé, cuéntalo tú, Ana, porque yo creo que era eso, ¿no? El agro estaba seguro. Agroterror, fijaos que sí que hay una gente en Galicia, vinculados a una editorial que publican solo en gallego, que hablaban de agroterror, ¿no? Sí que ellos planteaban esa idea, pero era una idea, como antes decía Ana, mucho más idealizada. Ellos mismos lo reconocían, que era una especie de la aldea gallega construida más míticamente, en la que situaban cosas que muchas veces eran más realismo mágico al estilo Cunqueiro y demás que a un estilo más inquietante, más fantástico, más terrorífico, ¿no? Y yo creo que agroterror, no sé, yo supongo que, no sé, bueno, dilo tú, Ana, porque yo no sé por qué, que además ella lo sacó rápidamente, agroterror, o sea, que no sé dónde vino la inspiración, No sé, habría bebido ese día. exactamente, ¿no? No, porque El orujo es muy inspirador, el orujo es muy inspirador. Eh, un poco por lo que has dicho tú, ¿no? Pues porque suena bien, por separarlo de ese agroterror, que ya había un término parecido, pero claro, esta gente se iba, estaba muy bien también lo suyo, ¿no? Pero se iba por lo que he comentado antes, ¿no? Por las leyendas, lo mítico, eh, y hacerse paralelismo entre folk horror y agrohorror. Y porque yo creo que es una palabra muy compacta, a mí me suena muy bien. Suena agrohorror, te quedas ahí como, Es operación de marketing.
A mí me suena bien. Y bueno, al final el horror no deja de ser un sentimiento ahí de conmoción, de ruptura, ¿no? De cierto desagrado hacia algo que se sale de lo normal, que inquieta, que produce, pues eso, ¿no? Que puede ser algo antinatural, algo grotesco, algo surrealista, algo muy extraño. Le pega. O sea, yo pienso igual que David, que son términos hoy en día medio intercambiables. Entonces, bueno, pues nos separamos, no está en ninguna parte, es original. Entonces, bueno, pues nos quedamos con algo así, a lo tonto. Y, y quería comentar una cosa, se me ha ido un poco de la cabeza. Ah, sí, ya. Que es muy curioso. Y yo creo que, que el agrohorror, esta antología, pero un poco el género también sirve para ir rompiendo mitos, ¿no? Es muy curioso, al hilo de lo que ha dicho David, que, que, que la geografía siempre nos lleva a unas ciertas ideas fijas, ¿no? O sea, Galicia, los cuentos rurales fantásticos que hay en Galicia son míticos, meigas, los bosques, muy cercanos al folclore, como él ha dicho. Pero las narraciones que hay en Castilla, por ejemplo, en Andalucía, son castizas, son realistas, no cabe lo fantástico ahí, realmente, gente muy, muy bestia. Entonces, claro, ¿nosotros qué estamos haciendo? Bueno, pues yo he puesto un conejo blanco gigante primigenio que llega a un pueblo de Albacete. Nos salimos de esta visión arquetípica de lo que es Castilla. Tiene el cuento de los ninjas ahí en Galicia y se sale de lo que son las típicas meigas y la típica magia que hay, ¿no? En el folclore gallego. Entonces, claro, cada autor ha ido recorriendo y ha ido integrando lo que él conoce de su propia tierra. Que eso está muy bien porque tenemos a Fernando Navarro hablando, situando el cuento de Shirley Jackson a lo andaluz, en Andalucía. Yo me he cargado a Lovecraft así en un momentico poniendo un primigenio en Albacete. Eh, Además se lo lleva ahí a la montaña catalana, lleva su Sonobi. Claro, Gemma Solsona ha hecho polvo a Stephen King con los payesus ahí de la Masía catalana. Piradón ha cogido una cosa súper extraña y ya con eso es suficiente. Carolina Sarmiento en Asturias con una media cosa que recuerda a Poe. Entonces es que además es que lo que estamos haciendo es desmitificar lo mítico. Darle una vuelta al terror clásico, darle una vuelta al folk horror, darle una vuelta a lo realista y ponerlo todo patas arriba por medio de lo que es este término agro-horror. Otros términos no están haciendo esto. Entonces, bueno, pensamos que sonaba bien y que encima reunía pues toda esta locura y ahí está. En cuanto a eso que habéis dicho de que sonaba bien por contar la historia, no pensaba contarla, pero es que viene, viene al pelo, porque encargamos el libro para la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en Granada, así que si hay alguien aquí de Granada, pues está en la biblioteca. Y cuando fui, bueno, porque lo encargas, tienes que recogerlo y tal, y me dijo la bibliotecaria, agrohorror, qué bonito. O sea que realmente a ella también le sonó bien. Pero hay Bonito gente del a la todo. cual, hay gente a la cual le suena mal. Ah, sí, pues Sí, hay gente de la cual les van a decir qué término más feo. Bueno, pero porque el término es como el buen perfume. O lo amas o lo odias. No hay término medio, siempre remueve. claro. Entonces creo que bien. Y yo quería preguntar, porque claro, situáis el agrohorror muy específicamente en España, ¿no? ¿Hay agrohorror o hay ejemplos de agrohorror en Hispanoamérica, en Latinoamérica y tal? Aquí que somos, bueno, latinoamericanistas en el sentido de que nos dedicamos también a al estudio de la literatura latinoamericana. Yo Claro. creo Mira, que hay horror en todas partes. sí, Es la forma de tratar lo rural, da igual el claro, sitio al final. Ya os digo claro. que salió, estuve también ahí en un congreso de lo fantástico en Grecia y les conté esto del agrohorror y vamos, que les encantó la idea que tienen una antología ya.
también. Entonces, bueno, claro, Claro, claro que puede haber en sí, cualquier parte. Nosotros pues porque somos de aquí, ¿qué le vamos a claro. hacer? Y entonces hablamos de nuestro... Porque además una cosa que también es a reivindicar, y ahora te doy la palabra, David, es que muchas veces el folk horror, ya que venimos tanto explicando lo nuestro por el contraste, eh, es muy del ámbito anglosajón y es mucha imitación del anglosajón. La tradición, bueno, sí, en los últimos tiempos siempre el terror nos lastraba un poquito, que parece que lo nuestro, lo que hacemos en Albacete, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, es menos. Es menos porque siempre hay uno de Estados Unidos que como es de Estados Unidos, seguro que lo hace mejor porque lo de fuera es más interesante siempre, invariablemente. ¿Tenemos ese complejo? No nos lo terminamos de quitar de en medio. Y claro, yo creo que el folk horror es adaptar la tradición anglosajona, ¿no? Aunque tú pongas el cuento del folk horror en España, sigue siendo tradición anglosajona. Entonces es crear algo que sea de tradición propia, pero me da igual que la tradición propia sea española, que sea francesa, que sea griega, que sea latinoamericana. Tradición propia del lugar. Sí, nosotros cuando estábamos preparando, bueno, cuando ya empezó, ya salió el libro y empezamos a colgarlo en las redes y a dar la bronca a los colegas y tal, a mí me escribió inmediatamente Tania Huerta, que ya tiene la editorial Pandemonium en Lima, que ya ha publicado un libro mío allí que no está publicado en España, un libro sobre todos mis cuentos de monstruos y tal, y la tía me dijo, oye, David, cuéntame más de eso porque estoy viendo que estamos haciendo algo parecido nosotros en Lima, en Perú. ¿No? Con colegas no solo de la ciudad, sino de otras zonas del país. Y hablando con ella, hay una semejanza, es decir, inevitablemente está el pozo del sustrato cultural, ¿no? Ahora, vosotros que trabajáis en Latinoamérica, ¿no? Pues ya habéis visto lo que está ocurriendo, yo qué sé, pues desde que Mónica Ojeda se inventa un día, porque hablando con ella, me lo confirmaba, ¿no? Que es una especie que es verdad que era un término casi de, ¿no? El gótico andino o el gótico caribeño o el fantástico andino que hicimos nosotros en Brumal, un monográfico dirigido por Teresa López Pelliza acerca del fantástico andino, ¿no? Lo que está pasando con la gente con la que hemos visto contacto, ya no digo la gente de Grecia con la que contactó Ana, sino del mundo latinoamericano, es también un poco escapar de algo que inevitablemente en buena parte de lo fantástico realismo mágico latinoamericano había explorado, que era ir a las tradiciones, a las viejas, ¿no? Yo qué sé, pues jugar en Venezuela o en Cuba con el mundo yoruba, con el mundo nativo o indígena, que son palabras que le pongo 27 comillas, que me parece horrible, ¿no? Las culturas propias de cada uno de los países y ahondar ahí, ¿no? Pero dándole otra visión. Es decir, en México ya hacía tiempo Chimal y algunos autores ya lo estaban haciendo, ¿no? Que no es coger y ahora vamos a coger un mito azteca o un mito maya y simplemente jugar con él. No, no, es integrar eso en una visión mucho más del presente, mucho más de lo que está ocurriendo, pues en este caso sea la Ciudad de México, o sea, yo qué sé, un pueblo del norte de la frontera con Estados Unidos. Y es ahondar en eso, ahondar en cómo lo fantástico también necesita renovarse y curiosamente en varios países están buscando esos caminos y que están siendo empezando a ser coincidentes. Pero ya digo, escapando un poco de lo que ya se había hecho, porque claro, yo qué sé, ahora volverte como Carlos Fuentes a buscar cosas en el mundo no mexicano o yo qué sé, o a Elena Garro y los chacaltecas, pues eso ya se ha hecho, ¿no? No se trata tanto de integrar mitos y ¿no? elementos del folclore y de las culturas propias de cada país, sino ver qué está pasando en el presente con todo eso. Y eso es otra fórmula de hacer. Nosotros, por eso, lo que decía Ana, muy bien dicho de respecto al folk horror, es eso. Y no es solo que el folk horror sea un invento que es estupendo y que a mí me encanta y que funciona muy bien en según qué tradiciones, sino es la impostura que yo decía antes de traerlo aquí y obligar a que funcione aquí. Aquí tenemos, por ahí había en la pantalla, antes ha salido, pero ha desaparecido una pregunta que hablaba de las brujas, de todo esto. Si volvemos a revisar eso, volvemos a hacer los cuentos de siempre, ¿no? El pueblo en el que hay una bruja con cantidad de literatura gallega que juega a eso, ¿no? Con la meiga del pueblo. No, es
no irte al siglo XIX, no irte a tradiciones pasadas, sino ver qué está pasando con eso, ¿no? Es decir, pues eso, tú te puedes encontrar ahora con Puerto Urraco desde el lado realista o con gente que hace, no sé, que se comunica con la Ouija. Mm. Porque una cosa que si habéis leído el prólogo lo planteamos Ana y yo, el hecho de que esta gente es gente real y actual, que esta gente ha leído a Stephen King, que está viendo HBO por la tele y Netflix, es decir, que no viven en una cueva perdida en el monte en el siglo XIX, sino que son gente de ahora. ¿Cómo reacciona esa gente a lo inquietante y a lo fantástico? Ese es el juego, ¿no? Y salir de la urba, de la ciudad, que tiene sus condicionantes maravillosos para lo fantástico, pero que son otros. Y yo creo que va por ahí. Y por eso lo que decía Ana, que es que seguramente irán saliendo en más lugares experiencias parecidas de ahondar en el lado rural de lo fantástico insólito, claro, pero desde el presente. Claro, y desde el presente estoy leyendo el chat, me lo he abierto, y viene muy al hilo la pregunta que ha puesto Moisés. Quisiera hacer una pregunta. En el horror se involucran las creencias populares de espantos y desaparecidos. Claro, es que esas leyendas populares son nuestro folclore. A mí me gusta, a mí particularmente como autora, eh, inspirarme muchas veces en lo que yo llamo el nuevo folclore de las leyendas urbanas, pero que son leyendas rurales en este caso, ¿no? Que aparecen en programas de misterio y demás. Y siempre pongo un ejemplo de lo que para mí es agrohorror total, pero realista, porque bueno, en teoría, entre comillas, ocurrió, según se difunde, ¿no? Y es lo que sucede en el pueblo cacereño de Vegas de Coria, que nada, están allí tranquilamente en Vegas de Coria y haciendo vida normal, sus cosas normales, pero por la noche empiezan a aparecer ensotanados siniestros recorriendo el pueblo, una cosa horrible, sombras altas, ensotanados, oscuros, y todo el mundo empieza a verlos, se aparecen ahí a unas niñas, se aparece a otra, eh, y claro, la gente súper mosquea varios días, los ensotanados por el pueblo. Esto se difunde como que ocurrió, ¿no? Ha quedado como leyenda actual porque es muy reciente. Eh, y los ensótanos que hacen aquí, madre mía, Dios mío, de mi vida, la gente no sale de su casa, muerto todo el mundo allí de terror puro. ¿Y qué hacen los lugareños? Pues lo que haría cualquiera en un pueblo pequeño. Salir con las escopetas a cazar al ensotanado. Porque vamos a ver, ya está bien. Tanto pasarme de aquí, ¿de dónde habéis venido? Y sale una partida de búsqueda para dar caza al ensotanado. Pues eso es agrohorror. Eso son leyendas. Además es una leyenda pues muy reciente que ha quedado, pues eso, como algo que ocurrió en el mundo paranormal español. O las caras de Belmez también, ¿no? Eh, y hay muchas leyendas de aparecido, muchas leyendas de fantasmas. Aquí está más pintado en un pueblo, ha ido a ver a la curandera. "Ah, es que me duele aquí, voy a la curandera. O mira, madre mía, no levanto cabeza, me han echado mal de ojo. A ver que me lo quiten. La prueba esta de la gotica de aceite en el este lo hemos hecho todo el mundo. Y eso es una cosa que se sabe y está en nuestra cultura. De los pueblos pequeños, en las ciudades a lo mejor no. Pero en los pueblos pequeños, por lo menos en los de La Mancha. Todavía se cree en el y estás poniendo la vela, cuidado, madre mía, a ver si va a aparecer el fantasma. Oye, es un ruido en tu casa y ya está. El fantasma está. Está en nuestra tradición. Y está en las tradiciones de otros países igual, perfectamente. Entonces, Lo bueno, interesante claro, es se involucra. que está integrado. Eso es lo interesante ahora, Claro, es que está integrado. En claro. el folk horror tú ves que no, que es el típico raro que llega a un pueblo donde todavía tal día del año se hace aquel ritual de sacrificios que está muy bien, ¿eh? Yo Midsommar me encantó la película, pero es aquello que tú dices, todo es demasiado ampuloso. Primero demasiado serio, demasiado trágico, demasiado dramático, demasiado, no sé, como que te apabulla eso y que de algún modo te obliga a ser un simple espectador. Estos cuentos, en el fondo tú estás viendo lo que yo soy de Barcelona, pero mi familia es de un pueblo de Galicia súper pequeño y he vivido en un pueblo de 4.000 habitantes. Quiero decir que yo que conozco como Ana de buena mano y es
eso, el día a día. O sea, ¿qué ahora vamos a hacer el día 24? Vamos a quemar el hombre de mimbre y vamos a traer a las vírgenes de no sé dónde para no, hombre, no, si esto no se lo cree nadie, es como una historia de fantasmas. Fijaos, antes yo mencionaba, ahora nos ha hecho es otro que hemos fichado para el grupo, a Enrique Boleo en Bodegón con Fantasmas. Si habéis visto la película, son 6 historias y una de las historias son, como han cerrado el purgatorio, dos fantasmas pues están en el pueblo y van a ver al cura para decirle, joder, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Si no tenemos purga, o sea, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Estoy ahí con las sabanicas yendo a ver al cura. Hostia, y es muy inquietante, pero a veces te ríes, pero es verdad. Dices, hostia, pues eso, ¿no? El cura del pueblo y los dos del pueblo que van a verlo. O sea, Pero, nada de aparato teatral, ¿no? ¿No? ¿Para qué? La realidad. y además tiene mucha intertextualidad porque en esa parte de la película que está diciendo David, es que además el cura se llama Manuel y ha perdido la fe. Exactamente, Sam. Un amuniano total, claro. Claro. Totalmente. Entonces tiene ahí que te da cosica, cierta cosica, porque da mucha cosica, ¿no? Pero al mismo tiempo te ríes. Y además me acuerdo también cuando presentamos en Alcalá, cuando hicimos el congreso de Agroror y vino Buleo, y habló de su película, que es que a nosotros nos parece ya lo más dentro del género. Me encantó porque él decía tiene mucho desparpajo y él decía, no, claro, si es que, porque hay una escena en la película, introduzco, que salen haciendo la ouija y una familia están cenando y a la que termina de cenar retiran las migas de pan y en el mantel estaba bordada la ouija y ya se pueden hacer la ouija allí, ¿no? Entonces decía Enrique, no, si es que esto, como yo, en mi pueblo siempre hacíamos la ouija, pues lo metí. Lo Claro, maravilloso es que el mantel esté bordada la ouija, o el sea, ya mantel está integrado en la bordado ouija el porque, resto, no claro, el... le tienes Claro, ahí los señores a hacer una cosa que esté bien, normal, bonita, claro, bonita, aparente, por si vienen visitas, pero que hacer la ouija lo más normal. claro. Eso Claro. es, claro. Exacto, eso es el agrohorror. Así Exactamente, como ahí está puro horror. me queda, bueno, nos quedan como 3 minutos, pero me queda también pensando porque justo antes mencionaba David que justo tu cuento, también el que incluye en la antología a Matanza do Porco, está un poco basado en una experiencia real o algo así he querido entender. Sí, sí, o sea, el cuento sin destripar, porque no voy a ahondar mucho, pero sí la primera parte, la que se puede contar, a mí me pasó. O sea, el cuento narra, ahora voy a la ficción del cuento, los que lo habéis leído ya sabéis de qué va, es un tipo, ahí sí que, pero tampoco es un tipo completamente de fuera, porque es hijo de gallega que está por ahí buscando dólmenes, que es una cosa que yo hacía, que me gustaba hacer siempre en los veranos. Y el tío se pierde, lo logran dar una indicación que después se entenderá que esa indicación yo creo que está más mal indicada para que el tío se pierda. Y acaba en un dolmen y se encuentra con 7 tíos vestidos de ninjas con katanas. Y a partir de ahí el cuento se vuelve la locura, ¿no? Pero es que eso yo lo viví. O sea, yo en el año, eso era, pues yo qué sé, sería el año 90 y, yo qué sé, me invento, 97, 98, con mi pareja entonces, que hacíamos eso, coger el coche y recorrer la Costa de la Morte y recorrer todos los sitios posibles de Galicia buscando dólmenes y demás cultura megalítica. Un día aparcamos el coche, íbamos a buscar el Domlen de Pedra d'Arca, el mismo que aparece en el cuento, y yo empiezo a oír unos gritos, si sensei, no sé qué, y había 7 tíos vestidos. El otro día, mira, me puse en contacto con ella, digo, mándame la foto, porque yo hice una foto, pero se la quedó ella en un álbum, digo, mándame la foto porque yo tengo que enseñarla, porque había 7 tíos y eso te da miedo. Primero te partes de risa y dices, aquí están rodando una peli de garrulos salvajes, pero eso era real. Claro, eso, fijaos, eso es del 90, pero hace muchos años. O sea, a lo mejor hace 30 años que vi yo esa historia y se me quedó aquí y por culpa de meternos en el agrohorror, tuve que sacarla y salió ahí, ¿no? Y después está la música de Os Resentidos, Fai un Sol de Carallo y todo el juego con la cultura pop gallega, que hace eso, que ya no sea un cuento del pobre tipo al folk horror que se pierde y hay unas tradiciones en un pueblo que se dedican a hacer cosas con los cerdos, no, no. Es el trash puro y con un grupo fundamental de la música gallega post-punk que eran Os Resentidos, claro, como con Siniestro Total, pues ellos, ¿no? O sea, esa es la hibridación también que nos gusta. Realismo puro, vamos. Sí, pues no sé lo que opinará José, pero yo creo que es
muy buen cierre, ¿no? Creo que nos ha quedado a todas y a todos claro lo que es el agrohorror. Y bueno, pues no sé si tú quieres añadir algo, José, o antes Bueno, de que ya empezamos con la conferencia de clausura en breve, que está por aquí también Miguel. Miguel, manifiéstate. Bueno, vamos a cerrar primero. ¡Uh! Ah, No, mira, ahí está. Sabía yo que se iba a manifestar. Hombre, como buen fantasma. Ahí está. Hola, compadre. ¿Qué tal? Hola. pues eso. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, un honor teneros aquí en la jornada con nosotros hablando sobre agrohorror y pues nada, que ha sido un gustazo, la verdad. Estamos súper felices. Muchas gracias. Nada, Muchas gracias. muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Pues sí, un placer compartir nuestros horrores con vosotros, con vosotras. Pues muchísimas gracias. Y ahora que vaya el maestro del horror ahora.